presenta WowMX.tv. Buenas tardes amigos de En Sus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial, sobre todo porque vamos a hablar de algo que está sucediendo mucho con la justicia administrativa en México. Vamos a hablar de que en un momento dado todos como abogados, obviamente puede ser un tema muy interesante, pero para las personas que normalmente no tienen nada que ver con el tema, realmente incomoda, porque dicen, esto es para abogados, por favor, no quiero saberlo, sin percatarse que estamos sumergidos en un mundo lleno de actos administrativos. Desde la imposición de una multa, una infracción, en mil cosas. Por eso el día de hoy está con nosotros el maestro Eduardo Sánchez. Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Mi querido Alex, mucho gusto. Gracias por la invitación. Te voy a pedir un favor. Platícanos en palabras sencillas durante la entrevista. ¿Qué es el acto administrativo y cómo incide en los mexicanos? Sabemos que cuando nacemos un acta de nacimiento es un acto administrativo. Que si vamos, por ejemplo, a recoger un certificado de la SEP y tenemos una constancia, es un acto administrativo. Como que a veces se nos olvida que el derecho está muy allegado a la vida de todos. Y obviamente que la administración pública o los actos administrativos todavía están a flor de piel. Te levanta una infracción, acto administrativo. Tienes que ir a tramitar una licencia, acto administrativo. Te vas a casar, acto administrativo. Correcto. Entonces platícanos, ¿cómo es que de alguna manera debemos de entender los ciudadanos normales de a pie los actos administrativos? Pues mira, Alex, realmente un acto administrativo es una manifestación unilateral del Estado. El Estado, entendiéndose como esa persona moral que emite actos a través de sus tres órganos fundamentales, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y que cada uno de esos tres órganos tiene subórganos o autoridades administrativas, como se conoce el común denominador de los ciudadanos. Y en efecto, como lo señalas, cada uno de esos órganos del Estado manifiesta su voluntad a través de los actos administrativos, que para reputarse como válidos, pues deben de reunir ciertos requisitos que están contemplados tanto en la Constitución como en las leyes que de esta emanan, dependiendo del tipo de órgano del Estado del que estamos hablando. En ese sentido, ya sé que es muy difícil generalizar, pero ¿qué sería lo que tenemos que atender los ciudadanos del acto administrativo en general? Primero, pues conocer los derechos fundamentales que a favor de los ciudadanos está reconocido en nuestra Constitución Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos, para que como ciudadanos tendremos un conocimiento, por lo menos en términos generales, de cuáles son los requisitos que las autoridades del Estado deben respetar para que esos actos administrativos sean constitucionalmente válidos. Por ejemplo, cualquier acto administrativo como los que señalabas, una imposición de una sanción derivada de la infracción de tránsitos. Esos actos deben contener ciertos requisitos legales para reputarse válidos, constitucionalmente válidos, como por ejemplo que estén emitidos, firmados por la autoridad competente, que nos explique las razones por las cuales nos infraccionó, los motivos, evidentemente que son las razones, y los fundamentos legales o los artículos que supuestamente nosotros infringimos. Son requisitos de validez que son imprescindibles para poder considerar como ciudadanos que la autoridad del Estado, el Estado a través de sus órganos, está actuando conforme la Constitución Federal prescribe. Pero aquí tengo una duda, ahorita que dices eso, y me voy rápido a lo que son las multas. Todos necesitamos verificar el coche. Correcto. Y ahorita es una cantidad de fotomultas que están llegando impresionantes, ¿no? Así es. Porque te dices, oye, te pasaste infracción tal, pero lo que tú dices que es la fundamentación y la motivación, pues realmente, normalmente no se aprecia, porque te pueden señalar los artículos, pero no te dicen qué pasó, realmente dónde es. Y eso se ve, nada más te llega que tienes una multa y dices, bueno, ok, no la pago, acepto el acto. No la pago, entonces pues no puedo verificar, entonces como que estás en criterio práctico. Exactamente, estamos en una especie de círculo viciado de ilegalidad y por ende fundamentalmente de constitucionalidad, porque insisto, la autoridad tiene el deber constitucional de explicarle al ciudadano, de explicarnos
que realmente nosotros encuadramos en la hipótesis que prevé un artículo, un precepto legal. Es decir, me tienen que explicar en el ejemplo que estás manejando las fotomultas, dónde fue o cómo se percató la hora, la fecha y el día en donde supuestamente circulé por una avenida, me captaron, me toman la foto de la placa del automóvil y me dicen y me tienen que explicar a qué hora fue, a qué velocidad, se establece, pero muchas veces la autoridad que la emite pues quizá no la firme o no funde su competencia, no establezca qué son los artículos que le permiten hacer emitir ese tipo de actos. Entonces se vuelve ahí un acto ahí insuficiente, carente de legalidad, de validez, porque la autoridad pues, no respeta este requisito de fundamentación y motivación. Y en el caso concreto la motivación, que me digan por qué encuadré, por qué esa infracción la cometí, y que lo demuestre la autoridad, ¿no? Y nada más se concreta a sacar la foto de tu placa y a decir, pues ibas a este exceso de velocidad, excediste la velocidad, pero no menciona el aparato que utilizó, el modelo de la cámara, a qué hora fue, en qué lugar fue, y todas esas razones particulares, esas causas inmediatas, son las que las autoridades del Estado no nos explican y en todo caso estarían ahí vulnerando nuestros derechos fundamentales, concretamente el de seguridad jurídica. Y eso es importantísimo de lo que están diciendo. Por favor, la gente que nos está viendo en redes sociales, si tienen algún comentario, por favor, háganlo llegar para que aquí aprovechemos la experiencia de Eduardo en estos actos administrativos y cómo impugnarlos. Eduardo, de repente tú eras un niño, que estabas jugando fútbol y todo, y de repente, ¿cuál fue la piedra que te hizo tropezar en el derecho? Pues mira, más que piedras, fue una especie de inquietud intelectual al observar que el Estado se comportaba, las autoridades se comportaban de cierta manera y empezar a encontrar respuestas, el por qué se conducían en este país de una manera incluso a veces muy arbitraria, Alex. Sabemos que ese es un problema que nos aqueja hasta el día de hoy y empezar a comprender cuáles eran las razones por las cuales cualquier autoridad, un oficial de tránsito, un agente de tránsito, una autoridad detrás de un mostrador de atención al público, como lo señalabas tú, el ejemplo de las licencias, el por qué se comportaban de cierta manera. Yo creo que eso también a mí me motivó y me impulsó a conocer más específicamente la actuación de las autoridades del Estado, y después ya empecé a comprender todo el andamiaje del Estado, cómo se compone, por qué son autoridades administrativas, cuáles son las autoridades administrativas y estas cómo deben actuar, ¿no?, en la esfera jurídica de todos nosotros los ciudadanos. Eso es interesante, pero perdón que te lo diga y que sea reiterativo. ¿No pensaste ser cantante, jugador de fútbol, soccer, bailarín, no sé, o sea, teniendo tantas cosas para las cuales destinar tu tiempo, tu vida, de repente llegas al derecho, independientemente de que te pueda interesar, ¿no tenías alguna otra inquietud? Sí, por supuesto. Por ejemplo, siempre me gustó el diseño, la arquitectura, siempre las formas, la geometría, siempre me llamó la atención, ¿no? Las construcciones, cómo es que se podían levantar, soportar 3, 4 pisos, cómo lo hacían, todos esos trazos siempre me llamaron la atención, siempre. Y desde el punto de vista artístico, pues la música, ¿no? La música, la trova, las canciones, el romanticismo, el acompañamiento en una plática entre amigos, entre familiares, ¿no? También esas partes de la música pues te llaman la atención, pero pues decanté por el derecho. Oye, ¿en qué año te toca salir de la universidad? En el año 2001 concretamente me toca egresar de la Facultad de Derecho de la UNAM, en Ciudad Universitaria, que tuve el honor de pertenecer a esa egregia institución. Para mí uno de los emblemas de las instituciones educativas de derecho más emblemáticas, no solamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica. Y de ahí sales en un momento enamorado del derecho. ¿Y cómo son tus pininos? Platícanos. Pues mira, yo empecé prácticamente a hacer trámites ahí en una notaría, sirviendo como de office boy, entendiendo ciertos trámites, leyendo ciertas actas, y ya después empezando también a ayudar ahí en el despacho de un familiar, entendiendo el derecho administrativo y fiscal, ¿no? Poniéndome a leer ciertas demandas que se hacían en ese despacho, ¿no?, de un abogado litigante. ¿Y ya de ahí pasas a la administración De ahí pública? ya después me invitan a ser asesor externo en un municipio del Estado de México, en donde me sugieren y me solicitan que se elabore, que se preparen proyectos de reglamentos municipales
porque ese municipio en esa época carecía de reglamentos municipales, lo cual me parecía inverosímil en esa época, ¿no? Porque ese municipio del Estado de México, que hoy por cierto ya es un municipio que pertenece a la zona conurbada, pues carecía de esa reglamentación municipal. Y es como desde mi despacho externo se les ofrece ese servicio y les preparamos 5 o 7 reglamentos municipales en diferentes materias, ¿no? Para que no se encontrara ese municipio con ese vacío legal, ese vacío jurídico, el no contar con ordenamientos jurídicos que regulen la actividad de los ciudadanos, de las autoridades, y incluso que inciden en el aspecto económico, la actividad económica de las personas y del propio municipio como autoridad. Me llamó poderosamente la atención que esa carencia de legislación. ¿Y de ahí qué continúa para ti? Después continúa formar parte de un órgano jurisdiccional en materia administrativa, en el que actualmente prestamos nuestros servicios, que es un Tribunal de Justicia Administrativa, y de la Ciudad de México, y ahí estamos prestando sus servicios profesionales. Y te lo pregunto porque normalmente todos a veces se nos olvidan las trayectorias. Como que de repente piensas que, oye, el magistrado nació aquí o el juez nació aquí, etcétera. No, espérate, nos tocó desde el principio prácticamente ser chalanes, ¿no? Así es. Vete a comprar esto, era muy común, ¿no? Empezar desde abajo, claro, picar piedras. Y eso es a veces lo que de alguna manera te da la sensibilidad para entender la problemática que vas a vivir. Así es, de entender la sociedad, de entender los problemas de la sociedad, pero cuando ya te adentras es conocer las causas últimas y primeras de esas problemáticas que aquejan a la sociedad. A 20 años de práctica, 20, 21, 22 años de haber salido, te pregunto, ¿cuáles son las mayores satisfacciones que has tenido? Pues mira, concretamente poder analizar una actuación de una autoridad del Estado, insisto, del Estado a través de un órgano. En este caso, nosotros en el tribunal conocemos de asuntos más relacionados con todos los actos que emite la administración pública de la Ciudad de México, de la capital del país, de la capital de este gran país, y en donde pues al analizar el contexto de su actuación, al analizar el acto o la manifestación unilateral del Estado a través de su órgano ejecutivo, de la administración pública, pues advertir en qué se equivocó la autoridad. ¿Qué fue lo que hizo mal la autoridad desde el punto de vista legal? Poderlo resaltar y poder nosotros a partir de ahí, en un proyecto presentado, poder contribuir a la constitución precisamente del Estado de Derecho, a la preservación del Estado de Derecho. Fíjate que alguna vez platicando con un amigo juez, me decía, es horrible a veces que a pesar de que la persona tiene el derecho, tiene toda la razón, la deficiencia de un abogado lo condena. Es increíble y tú no puedes ir más allá a veces de lo que es realmente de las leyes, ¿no? No se trata a veces de justicia porque la justicia está muy lejos y las leyes es lo que tienes que fundar tu acción. ¿Te ha pasado eso? Sí, por supuesto. Te encuentras que en el ejercicio de la profesión, de la abogacía, pues desafortunadamente hay operadores jurídicos que pues hacen planteamientos de todo tipo de calidad, mi querido Alex. Buenos, malos, regulares. Y a veces esa falta de oficio, esa falta de habilidades, de calificación, de profesionalismo en lo que hacen, pues sí llevan deficiencias en la defensa de los particulares, de los ciudadanos. Y por supuesto eso hace muchas veces crear un desencanto, un enfado en los ciudadanos y una decepción acerca de la justicia administrativa. O la justicia todo, en cualquier rama del derecho, ¿no? Fíjate que me está cayendo ya una pregunta y agradezco al público ¿qué tanto tienes que aún ahora estudiar en tu materia? No se termina el estudio, Alex. Fíjate que eso es interminable, es inacabado. Creo que siempre hay retos, siempre hay desafíos. Y yo concretamente en la materia en la que estoy, abogado dedicado, que es la materia administrativa fiscal, es una rama del derecho muy cambiante, dinámica. Increíblemente dinámica, en donde tú puedes tener un cambio, una reforma o una modificación a una norma, un artículo, una regla, y en donde si no estás al día o no estás leyendo, actualizándote, pues ese desconocimiento puede traer como consecuencia un dictado de un veredicto inexacto o incluso hasta ilegal. Y eso incide necesariamente en la esfera también de los ciudadanos, de los particulares, ¿no? Y además aquí yo creo que tú tienes una gran ventaja, porque nuevamente has estado en las tres opciones, ¿no?
has sido ciudadano, Sí, has sido defensor del ciudadano sí, correcto. y has sido autoridad que sanciona al ciudadano, ¿no? Sí, sí, sí. Por decirlo así, o los actos administrativos. ¿En dónde has encontrado mayor plenitud? Pues mira, en cada una de las etapas, concretamente cuando estuve en la etapa de postulante, encontré también satisfacciones. Fue muy poca, porque realmente fue muy poca. En la parte de la judicatura, pues llevamos ya de trayectoria más de 16 años, amigo. Entonces, pues las cosas, el derecho y se absorbe de una forma diferente, se asimila. Pero fíjate que en las dos trincheras tuve satisfacciones importantes. Cuando estuve del otro lado, lo ves con una óptica diferente. Y cuando estás en la trinchera del juzgador, también tienes una responsabilidad ética, moral, muy importante y muy trascendente, que desgraciadamente hay personajes que se dedican a la impartición de justicia que en ocasiones pues olvidan que nuestra labor es muy trascendente, insisto, incide en el patrimonio de las personas, incide en la libertad de las personas, incide en las familias de esas personas. Tienen trascendencias increíble la labor de un juez en cualquiera de las ramas del derecho. Fíjate que alguna vez, recordando a un maestro muy apreciado por mí, Enrique Calvo Nicolau, me decía que quizá el área administrativa y la fiscal eran las ramas más técnicas que había. Siempre pensaba que era eso. Lo demás, para él, me decía, los demás pueden ser objeto de quizá un tanto de rudeza o lo que quieras llamar, pero Sí. para mí las áreas administrativa y fiscal es lo más técnico que puede haber. Fíjate que sí, fíjate que el fiscal todavía en los 60s, en la década de los 60s, se empezaron a emitir más actos de autoridad administrativa en materia fiscal y había muy pocos fiscalistas postulantes en el país, Alex. Entonces, los abogados que realmente defendían estos asuntos fiscales relacionados con contribuciones determinadas por el Estado a través de su órgano ejecutivo, concretamente la Administración Pública Federal, pues se encontraban con determinaciones, números, operaciones aritméticas, matemática pura para poder determinar a cuánto ascendía un impuesto que, por ejemplo, un particular, un contribuyente debía. Entonces, ahí se empezaron a establecer pues esos tecnicismos, esos conceptos que empezaron a ser muy propios del derecho fiscal, que surge, para mí es una subrama del derecho administrativo, así la he considerado, y ahora, bueno, pues encontramos pues muchas más subramas en el derecho administrativo con una carga de tecnicismos y de reclamo de mucho estudio, como el área de telecomunicaciones, por ejemplo, como el área de competencia económica, en donde pues todos los días tienes que estudiar aspectos más técnicos, ¿no? El derecho aeroportuario, por ejemplo, aeronáutico, que también requiere de conocimientos técnicos en esa materia. Eso es justamente lo que me agradezco las preguntas, me está diciendo la gente. En un momento dado, el derecho administrativo lo es todo. ¿En cuántas áreas te tienes que especializar? Marítimo, minero, Así es. comunicaciones, transportes. Oye, digo, ¿de cuántas debes de saber, no? Es vasto porque, como te decía hace rato, el derecho administrativo se está involucrado en toda la actividad del Estado a través de sus tres órganos, insisto. No solamente el Estado es la administración pública y a su vez está compuesta por un sinnúmero de órganos o subórganos administrativos, sino también de los poderes judiciales del Estado. En el caso del Estado mexicano, pues el Poder Judicial de la Federación. Y también con actos relacionados con el órgano legislativo, que a su vez se compone por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son los creadores de las leyes. Entonces, imagínate nada más, si no, el derecho administrativo está prácticamente permeado en toda la actividad humana, en todo el desarrollo de la actividad humana. Está en todo, está en todo. Desde que sales de tu casa y decides arrancar tu coche, tomar tu coche, ir a una gasolinera, cargar gasolina, encontrarte en un semáforo y de repente un agente de tránsito te hace el alto o alguien impacta en tu automóvil, ya está en presencia el derecho. El derecho administrativo ya está presente ahí en la vida de todos. Fíjate, me platicaba otro maestro que en paz descanse, Agustín López Padilla, me decía, es que es increíble, el derecho está en todo, ¿no? Hasta cuando vas y le dices a tu novia, me das un beso y hay un acuerdo de voluntades, ¿no? Pero si nos vamos a algo más increíble, ¿Sí? es que es desde antes de nacer
ya hay actos que tienen eficacia administrativa, ¿no? Tu acta de nacimiento es un acto administrativo, tu acta de defunción es un acto administrativo, pero los actos posteriores también son, o sea, pueden llegar a jugar en el derecho, ¿no? Si tienes una casa y ya moriste y se pasa, etcétera, inscripciones, etcétera. Es que realmente el mundo del derecho es tan vasto. Claro. Que es insólito. ¿Y quién te toca tener como profesores o quiénes fueron de alguna manera tus mentores en la materia? Pues mira, en la materia específica de Derecho Administrativo, un maestro que tenía cartas credenciales en el Derecho Administrativo en el país, que ya se nos adelantó en todo el mundo, don Alfonso Nava Negrete, que fue precisamente quien me asesoró y fue el director de mi tesis profesional de la licenciatura, y del cual él fue mi primer mentor, enseñarme a asimilar el derecho administrativo, en donde captó mi atención, captó mi pasión y captó el entendimiento de ese entramado tan grande que es el Estado, insisto. El Estado, yo siempre, cuando doy clases, cuando me invitan a participar en diplomados y en materia administrativa, yo siempre le he descrito el Estado, además de ser jurídicamente, formalmente una persona moral, así reconocida por la ley, por la legislación civil, es como un gran robot, una gran estructura, que a su vez tiene órganos, como nosotros tenemos nuestro riñón, nuestro hígado, nuestro corazón. Uh-huh. El Estado también tiene esos 3 órganos que te mencionaba. El Estado es un gran robot, es un monstruo, es un Frankenstein, grandote, inmenso. Y en toda esa inmensidad, pues imagínate nada más la relación que tiene en la vida de todos. No, es brutal, y te voy a decir algo tan increíble. De repente te encuentras en la vida personas que trascienden de tal manera que dices, wow, gracias, ¿no? Así es. Y sobre todo que ayudan a enamorarte de algo, de lo que te dedicas. Alguna vez me decía una persona que cuando te dedicas a lo que te gusta nunca tienes que trabajar. ¿Alguna vez tú has sentido que estás trabajando? Sí, hay momentos, tendría que ser honesto, sí hay momentos donde a veces sí sientes a veces unas cargas, pero siempre procuro recordar por qué estoy ahí, por qué elegí, por qué decidí estar ahí. Y por qué decides estudiar y seguir analizando y comprendiendo y entendiendo el derecho en muchas de sus dimensiones. Y yo, por ejemplo, es que siempre he sido un amante de la filosofía, de las teorías. Siempre por la influencia de un gran maestro también finado de la Facultad de Derecho, don Ernesto Gutiérrez y González, que me enseñó a entender el derecho desde un punto de vista integral, desde una unidad, con sus críticas. Fue un maestro muy nunca bien ponderado, siempre yo le decía al maestro, ¿no? Valorado por muy pocos, pero que tenía una visión científica del derecho, Alex, increíble. Y él fue el que me hizo entender el derecho en diferentes dimensiones. La dimensión funcional, estructuralista del Estado, pero también la dimensión filosófica, moral del Estado y del derecho, porque el derecho me enseñó y me ratificó, y todos los días, cuando a veces había días donde me regañaba todos los días, en donde yo iba a tomar mal un acuerdo a tribunales, o en donde me ponía a exponer y a resumirles ciertos argumentos, pues sí me hacía sufrir, ¿no? Porque él tenía una preparación vasta desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico del derecho, una visión, una cosmovisión muy amplia del derecho que por desgracia, muy pocos catedráticos, profesores, facilitadores del derecho, lo encuentras actualmente, en muy pocos. Desgraciadamente ya son menos que más, mi querido Alex. Sin duda, y fíjate que ahorita hablaste de un maestro que hacía tan simple a veces el derecho que no nos imaginábamos del ejercicio que tenía mental, ¿no? Hablar de personajes para los que están estudiando derecho, los que ya conocen el derecho, Facundo, Procopio, todos los nombres que ponían, que ponía en su, lo ejemplificaba de tal manera que decías, wow, qué padre. Claro, didáctico, pedagógico. Sí, claro. Que si te impregnara el ejemplo. Por eso, esa fue la intención por la cual creó esos personajes. Sí. Escribir sus libros de tal manera y él lo decía, él lo escribió, están plasmados en sus libros, en los prólogos, en la presentación. Este libro no está precisamente dirigido a doctores en derecho, a conocedores, a catedráticos, está dirigido a los alumnos que empiezan el conocimiento del derecho, de la ciencia jurídica, porque él siempre defendió que el derecho era una ciencia jurídica y que por tanto estábamos comprometidos a entender el derecho como científicos del derecho.
No nada más como un conjunto de normas positivas y no nada más a partir de una pirámide kelseniana y de normas positivizadas. No, él veía las cosas con otra dimensión, el derecho particularmente. Coincido plenamente y fíjate que yo muchas veces decían, es que ¿cómo puedes estudiar algo tan simple? No, no es que no sea simple, él lo hace simple. Sí, claro, por supuesto. Porque llegabas, por ejemplo, a un Borja Soriano y decías, wow, esto sí está pesado, sí, ¿no? Sí, Muy sí. tenso, entre otros, ¿no? No, qué padre. Ahora bien, te pregunto, ¿te ha tocado dar clases? Sí, por supuesto. ¿Y qué tal? Pues mira, lo disfruto cuando los auditorios están abiertos a un entendimiento diferente del derecho, cuando son participativos, cuando yo trato mucho de establecer el diálogo, la participación. No creo que actualmente el derecho se deba enseñar como hace 70, 80, 90 años, donde pues prácticamente, seguramente tocó a ti, había muchos maestros que nos enseñaban con monólogos. Y eran auténticos monólogos y eran clases de 1 hora, a veces 1 hora y media, donde te tocaba nada más tomar notas, escribir en tus cuadernos y escuchar al maestro. Y no se prestaba el diálogo. La pedagogía era muy uniforme, tú lo sabes, tú lo viviste, ¿no? Y además contradecir al profesor. Hijo. Era un pecado, mi querido Alex. Sí, de repente decías, no es posible. Ahora yo lo veo con los chavos que te interrumpen con singular alegría y dicen, no estamos de acuerdo, etcétera. Tendrán o no razones, es otra situación. Sí. Pero ya lo hacen convencidos de que lo pueden hacer, ¿no? Y antes decíamos, no podemos. Oiga, se equivocó. Y decirle que se equivocó, que pensabas distinto, Por era supuesto. sumamente difícil. Y dentro de esa expectativa te pregunto, realmente, y para la gente que nos está viendo, los chavos sobre todo, que se están dedicando o se están enamorando de la carrera del derecho, Sí. ¿cómo les dirías cómo ser abogado y no morir en el intento? Pues yo primero les diría que el primer requisito es encontrarle gusto al derecho, encontrarle un significado muy personal, porque cada quien encontramos un significado muy personal, por qué estamos ahí y por qué optamos y por qué elegimos, por qué decidimos el derecho como una carrera a seguir, que por supuesto reclama, insisto, virtudes y cualidades que muchas personas no tienen y otras sí. Y yo les aconsejaría eso, ¿no? Primero, identificar muy bien por qué deciden estudiar la ciencia jurídica. Después, una vez estudiándola, asimilándola, estar comprometidos con la lectura de forma disciplinada. Porque hay personas que, pues, por desgracia, no tienen ese hábito y el derecho reclama eso, ese diario, esa actualización, te decía hace unos momentos, esa actualización, ese estudio permanente, esas preguntas y respuestas, esa dialéctica, esa mayéutica socrática, que ahorita, por ejemplo, nosotros estamos haciendo eso. Este diálogo es un diálogo socrático, es una mayéutica socrática, es un ejercicio en donde a través de preguntas y respuestas empezamos a conocer, empezamos a discernir, empezamos a conocer incluso nuevos mundos, o sea, un sentido diferente a lo que probablemente ahorita alguien tiene, o un concepto diferente se puede transformar a partir de un diálogo, del ejercicio de la mayéutica. Y yo creo que si los jóvenes que estén ahorita interesados, comprometidos, inmersos, crean en eso, crean que ese intercambio de conocimiento, ese intercambio, esa absorción de cultura, en todos los sentidos, sirve y sirve mucho, y sobre todo transforma sociedades. No, me queda claro, y por decirte algo, hay veces que en la prepa o en la secundaria no valoras algún tipo de incluso hasta en la primaria, de conocimiento, y a la larga dices, por ejemplo, para nosotros como abogados, olvidarte de esos métodos científicos para llegar a una conclusión, de las premisas mayor, menor y síntesis, de repente dices, wow, esto me sirve de mucho. Y qué bueno que lo estás comentando, y ojalá los chavos tengan el compromiso de realmente darse la oportunidad de perseguir sus sueños y lograrlos, ¿no? Y por el otro lado te pregunto también, que esto es importante, normalmente los jóvenes, bueno, no, en general los ciudadanos buscan tener algún tipo de asesoría. En materia administrativa, ¿a quién pueden acudir para que los asesoren, ya sea de, ¿cómo se llama?, un órgano del Estado o bien con particulares que tú los sugieras para que tengan una orientación? Pues dependiendo ante la problemática o ante la inquietud en la que estén presentes. Por ejemplo, con las multas, con las infracciones que estamos comentando, ¿quién puede orientarlos? Pues mira, por ejemplo, cuando ahorita con todo este uso de la tecnología, tú puedes entrar a la página web de
de la autoridad que es competente para emitir y imponer las sanciones, como es la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en el caso de la Ciudad de México, y en el caso de las entidades federativas restantes, pues también tienen también una autoridad, una Secretaría también de Movilidad, de Seguridad Pública, o demás, que se encargan, son autoridades que se encargan de imponer. Yo lo que les recomendaría cuando tengan estas inquietudes, meterse inmediato en internet, utilizar, navegar en las páginas de los órganos administrativos encargados de esos actos administrativos para darse una idea, pues cómo funciona y quién es la autoridad, la que fue la que emitió el acto. Después, si en el caso que eran estudiantes, acudir con el profesor o el director del seminario o del área de Derecho Administrativo y hacerles preguntas, abordarlo y decir, profesor, tengo una duda, me sucedió una circunstancia de esta forma y me gustaría que usted me pudiera orientar o responder mis preguntas. Insisto, la dialéctica es imprescindible. Saber preguntar, en la medida que tú sepas preguntar, en esa medida vas a obtener respuestas. Pero antes de saberlo, hay que decidirlo, Alex. Sin duda. Porque luego prescindimos de preguntar por miedo, por complejos, por miedo al final de cuentas. Y el que no pregunta se queda con dudas y las multiplica con el tiempo. Entonces, debemos de ser ciudadanos que en la medida que preguntemos y nos volvamos preguntones, tú verás si en esa medida la propia autoridad administrativa con la que te encuentres, al momento que tú le empiezas a emitir preguntas, vas a empezar a entender si realmente a través de sus respuestas están haciendo su trabajo conforme lo marca la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, o aquí en la ciudad, que también tenemos una constitución que nos rige, que regula los órganos administrativos, el poder público, y que muy poca gente sabe y la conoce y la ha leído. Mira, no me conformo que la lea toda, Alex, pero sí por lo menos los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución de la política de la Ciudad de México. Y desgraciadamente no lo hacemos, no investigamos, y ahí tenemos las herramientas de internet. No nos hace falta más que meternos aquí al celular y navegar, o en nuestra computadora personal y entrar a las páginas y consultar y bajar los ordenamientos, y ahora existe mucho más facilidad que antes, Alex, que tú y yo todavía nos tocó. Claro, y además, por ejemplo, yo lo veo mucho, si no saben hacer algo, estúdienle primero. Ya no toman los machotes como su Biblia. Primero estudien, entiendan y ya después utilicen si quieren los machotes como referencia, que es algo, fíjate, que cuando yo daba clases muchos estudiantes hacían, ¿no? Apenas ibas a hablar de un tema y ya sacaban los machotes. Espérate. Sí. Entiende qué es lo que vas a poner primero, claro, antes de desarrollarlo, ¿no? Por supuesto. Y ahora con las tecnologías, ese es uno de los grandes riesgos que yo veo en los estudiantes, que se están yendo mucho a los formatos y se les olvida lo básico, entender la figura. Claro, y entender las bases que le da origen a ese formato. Entender las bases, porque desgraciadamente ese es el lado B, el lado negativo de las tecnologías y el uso de las tecnologías, que nos volvemos muy dependientes. Y además queremos todo fácil y rápido. Y como pensamos que la vida es así, rápida, fácil y express, pues buscamos soluciones rápidas, express, insisto, te lo decía hace rato, sin buscar las causas primeras y últimas de las cosas. Tú no puedes entender bien un contrato, las cláusulas de un contrato, si no sabes cuál es el fundamento, por ejemplo, legal de cada una de esas cláusulas o lo que estás diciendo. O al momento de redactar una cláusula de un contrato, como ejemplo, tú no puedes empezar como estudiante de Derecho o como un profesionista que no necesariamente sea abogado o sea licenciado en Derecho, tú no puedes empezar una escritura, empezar a formular en tu computadora una oración si antes no leíste, si antes no investigaste, si antes no advertiste las causas primeras y últimas de eso que estás escribiendo. Y desgraciadamente pues ahora pues hay entre muchos malos hábitos en estudiantes está el prescindir leer, el evitar leer. Y el leer, créeme, que te hace crear habilidades cerebrales desde nuestro hemisferio derecho e izquierdo para tú poder captar diferentes lo que estás plasmando, lo que estás entendiendo. Es necesarísimo no dejar de leer. Fíjate que también algo que yo lo he visto con muchas personas. Primero, ¿te acuerdas que hubo el registro de los teléfonos, que iban a haber ciertas sí, sanciones? Que si no, yo me acuerdo que conocí a un abogado, o un joven abogado, que de repente dijo, yo estoy cobrando no me acuerdo si eran amparos o recursos, sí, los amparos sí, en 500 pesos. Fíjate.
Y no, es una super respuesta. Y de repente me quedé pensando y dije, oye, ¿y entiendes lo que estás haciendo? Y le digo, Lick, es lo mismo, está el machote que me firmen el nombre, me dan su identificación, me firman y todo, y ya. Le digo, y luego, o sea, realmente no, es un proceso sencillísimo. Y me quedé pensando, digo, ¿realmente estamos llegando ya a este tipo de situaciones tan pragmáticas? ¿Dónde quedó el amor por la teoría? ¿Quedó realmente las razones de fondo y el seguimiento, no el compromiso? Por supuesto, se queda a veces en momentos o en instancias de irresponsabilidad y negligencia humana. Sí. Porque decir o invitar a los demás a que tú les promueves un amparo, se los formulas a partir de un formato y nada más cambias datos y demás, y decir que todo se reduce a eso es una gran mentira, porque pues no nada más es formular el amparo, el escrito de amparo, el escrito inicial, sino ingresarlo, darle seguimiento, estar atento a los acuerdos, que se acuerda, que no se acuerda, y si se acuerda algo adverso, pues también impugnar ese acuerdo, en fin, no nada más es formulo la demanda, hago el escrito, le ingreso y ya, eso se traduce en que el particular o al quien le estoy ofreciendo los servicios, pues le voy a garantizar que le van a otorgar el amparo, ¿no? Sí, y además también otra de las cosas que partimos también de una situación real, ¿no? El abogado está sumamente estigmatizado, ¿no? No llega a un lugar en donde no hay un chiste de los abogados, ¿no? Sí. Que son como los plátanos, chuecos por naturaleza, etcétera. Sí. O si no, se vayan con la finta también del otro lado, del extremo, ¿no? Del abogado de las series gringas, ¿no? De Suits, que también tienes que vestir impecable, etcétera. Sí. Y no importa el conocimiento, sino la forma. Dices, oye, creo que estamos llegando, nos estamos olvidando de lo básico, ¿no? Sí, porque nos estamos concentrando en formas más y no en fondos. Estamos olvidando los fondos, insisto, las causas últimas y primeras de las cosas. Y para eso, pues sí se necesita, uno, decidirlo a partir del ejercicio de tu voluntad, ¿no? Y después, analizar. ¿Y cómo vas a analizar? Si te niegas a pensar. ¿Y cómo se ejercita el pensamiento? A partir de preguntas y respuestas. Mira, a mí me han preguntado muchos alumnos, maestro, usted habla mucho del pensamiento, usted habla mucho del análisis, pero pues nadie nos enseña realmente qué es el pensamiento, o qué es el pensar, o eso cómo se hace. Entonces, yo para pues no hablarles de teoría y extenderme en las respuestas, yo siempre le digo, mira, es muy fácil. Para pensar, te tienes que preguntar a ti mismo y contestar a ti mismo. Y después hacerlo con los demás, con un conocedor de un tema específico además. Sin preguntas y respuestas, Alex, se nos adormece, se nos anestesia el cerebro, la mente. Y esas facultades cognitivas que entonces están inmersos, pues se vuelven después, como yo le llamo, ¿no? Parece que está anestesiado a veces nuestra mente, ¿no? Porque está distraída o concentrada en otras cosas, o nuestra atención está, insisto, en formas, no en fondos. Y eso creo que es una crisis que se vive por muchos factores que quizás sea motivo de otra entrevista, de otra charla. No, digo, la verdad estamos verdaderamente agradecidos con esto. Y otra de las cosas, Eduardo, yo tengo la inquietud. ¿Cómo te preparas tú para realmente ser la mejor versión de ti y en este caso impartiendo la justicia administrativa? Pues mira, en primer lugar, te decía yo hace rato, ¿no? No dejo de consultar tanto mis herramientas de todos los días de trabajo. ¿Cuáles son mis herramientas de todos los días? Pues son las leyes, que ahorita muchas de ellas ya no las consultas o ya no las tengo todo impresas, ya las consultas muchas cosas por internet o a través de las computadoras, porque pues ya tienen los archivos digitales. 2, cuando me interesa específicamente un tema, pues evidentemente consulto el libro, y yo soy todavía de la vieja escuela que me gusta el libro impreso, no el libro digital, pero pues ahora ya puedes incluso comprar el libro digital, la versión en digital o la versión en pasta. Entonces yo hago una selección de temas, dependiendo de qué asunto estoy resolviendo o cuál es el tema a tratar, y a partir de ahí pues voy escogiendo artículos de revistas de opinión o libros que repaso, que vuelvo a remitirme a mi librero y decir, este tema ya lo había leído en alguna ocasión o un autor. Entonces vuelvo a repasar esa lectura, y en el caso de los jueces, de los operadores jurisdiccionales, que todos los días tenemos que estar leyendo y hojeando expedientes, pues eso también nos da y nos obtiene mucho conocimiento, ¿no? Los planteamientos y los argumentos que los abogados postulantes hacen en sus demandas,
en relación con las pruebas que presentan para sustentar sus hechos y sus afirmaciones, y que también te enseñan, y que todos los días te están enseñando, y te abren los ojos para algo en donde tú el día de ayer, el día de antier, no lo advertiste, pero que después, a la semana, al mes, a los 6 meses, lo advertiste y lo ves con mucho más claridad que la semana pasada, o hace un año. Entonces, es eso, el compromiso, el prepararte es todos los días, Alex, con esa vocación de saber que lo que estás haciendo pues se traduce en utilizar tus herramientas. Y la primera herramienta de un abogado son sus ojos. Sin duda, que hay que cuidarlos muchísimo. Y dentro de todo esto te pregunto, ¿qué tanto de tu vida has sido abogado y qué tanto de tu vida eres persona? Pues mira, si lo cuantifico desde el día a día, desde a partir de la fórmula del 24/7, sí te puedo decir que de los 7 días de la semana, 6 estoy estudiando temas de derecho, pero pues evidentemente también separo mi parte profesional con la familiar, con la parte de la convivencia con los amigos, en las entrevistas que me invitan a dar amablemente mis amigos. Entonces, pero sí estoy concentrado, yo creo que le invierto de las 24 horas diarias al derecho, pues a veces se le invierten, no sé, un promedio es 8, 9 horas, 7 en promedio, ¿no? Promedio. ¿Cuál es tu válvula de escape? ¿Cuáles son tus válvulas de escape? Pues la recreación, la música, soy amante de las motocicletas, entonces viajo en moto, en motocicleta, viajo, conozco lugares, trato de divertirme con algún familiar, en algún juego y demás, pero sí, esos son prácticamente en lo que luego nos distraemos. No, es que a veces te digo, normalmente pensamos en la autoridad, pensamos que alguien tiene que estar 100% abocado a... Nos lo dejamos en un mundo tan cerrado, sí, que se nos olvida que son personas, ¿no? Por supuesto. Y que es la persona que va a llegar y quizá abra la pista y ponga el ritmo, sí, o se eche la canción que dices, claro, oye, somos personas. Claro. Y eso es algo que, te digo, a veces les cuesta mucho a las personas entender. Sí, claro. Que también tenemos una vida. Sí, que hay una vida personal y que no todo es la vida profesional y que tenemos también que repartir ese tiempo. Yo creo que el secreto está en la administración de los tiempos. Cualidad que también, desgraciadamente, no muchas personas tienen. Y que pues a veces, dependiendo en dónde estamos o lo que estamos trabajando o las exigencias en donde estamos nos obligan, pues hay personas que ya ves, de las 24 horas duermen 4 o 6 y lo demás trabajan y nada más media hora para comer y no tienen vida personal y no tienen vida familiar y por desgracia hay también casos de colegas míos, operadores, sobre todo amigos míos a nivel de la Judicatura Federal que en verdad son jornadas extenuantes y que lo hacen por un amor y una pasión al derecho, a la ciencia jurídica increíble, y concretamente a la judicatura. Entonces, a veces me dicen sus jornadas, hay días donde nada más llegan a dormir y se levantan y se dirigen al juzgado y a trabajar, o algunos que se llevan trabajo a casa. Entonces, y más ahorita con este evento de la pandemia, que prácticamente cambió muchos hábitos, pues las casas se volvieron oficinas, Alex. Sin duda, no. Y a veces era estar haciendo home office, pero estar complementando con la convivencia. Y creo que muchos amigos míos, colegas míos, no me dejarán mentir, había colegas míos que no podían hacer home office, y los que lo aprovecharon, pues era porque estaban bien organizadas sus familias y aprovecharon el convivio, y creo que hasta que se conocieron mejor a sus hijos, a sus esposas. Me queda claro, porque te digo, si algo nos dio la pandemia es conocer a los desconocidos de la casa, ¿no? Sí, en efecto, así fue para muchos, y para otros pues fue lo contrario, ¿no? Sí, claro. Ese conocimiento llevó a fracturas. Claro, horas de agonía, ¿no? Y ahora te tengo que aguantar y todo. Oye, qué padre. ¿Te has visto alguna vez escribiendo algún tipo de libro para técnico, ya sea técnico para hablar del derecho administrativo o técnico para hablar de las cualidades y los valores que debe tener un juzgador? ¿Te has visto así trascendiendo en la escritura? Sí, por supuesto. Fíjate que a veces escribo algunos artículos de opinión, que algunos de ellos te los he compartido. Sí, yo lo sé. Y como tal, tengo un libro escrito del tema de derecho,
hablando de la inejecución de sentencias, el problema de la ineficacia del recurso que se encarga para cumplimentar sentencias. Y ese es un tema que azota y sigue vigente y azota mucho de forma flagelante al país. El hecho de tener emitidas sentencias y no poderse cumplir o encontrar impedimentos para su cumplimiento, no solamente es frustrante para el justiciable, para el particular, sino también para la autoridad, para el juez que quiere que las autoridades del Estado cumplan una sentencia y encuentra obstáculos de todo tipo, Alex, desde fácticos hasta presupuestarios, económicos, hasta negligencias humanas, a partir de no estar atento al asunto o de no encontrar las herramientas para que la autoridad del Estado acceda a cumplir, porque por argumentos a veces dúctiles, por argumentos insuficientes. Y eso es algo que plasmé en un libro hace años, cuando traté la figura de la queja como medio de cumplimiento de sentencias en materia administrativa, y en donde retraté una radiografía realicé para poder demostrar que el número de sentencias cumplidas no era proporcional a las sentencias emitidas y que había un problema ahí importante. Y fíjate que con la satisfacción que actualmente el director de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, Neftalí Sandoval, me parece, acaban de emitir una obra que se acaba de publicar, que precisamente que habla de eso, de la ineficiencia del cumplimiento de sentencias. Es un tema actual, vigente, y además es muy trascendente, Alex. Sí, claro. El cual hay que poner, y no nada más, insisto, no nada más en materia administrativa, no, o sea, es un problema que azota todas las ramas del derecho. Desde civil, penal, imagínate nada más la trascendencia de un incumplimiento de una sentencia en materia penal, lo que trasciende en la libertad, en la privación de la libertad, en procedimientos alargados, en violación al derecho humano del debido proceso. O sea, es increíble, ¿no?, que contamos con un derecho reconocido, un derecho humano reconocido en la Constitución Federal, como es el derecho al acceso a la justicia completa, expedita, y que dentro de esa completitud entraña no solamente la emisión de la sentencia, sino también su cumplimiento. De nada te sirve una sentencia muy bien estructurada, muy bien argumentada, si no está cumplida, Alex. Sin duda, y fíjate que yo me acuerdo mucho cuando iba al despacho de un amigo, y ahí tenía como unos 10 cuadros, y yo ibas leyendo el cuadro por cuadro, ¿no? Era una hoja carta, hoja oficio, y llegas y decías, ¿esto qué es, no? Me dice, mira, ahí esa sentencia resolvió a favor de mi cliente que le pagaron como 1,000 millones de pesos. Y digo, ¿y por qué no la tienes aquí? O sea, porque nunca lo pude ejecutar. Ah, caray. No, pues no pude, así de fácil, nunca pude. Imagínate. Entonces, tienes toda la razón. Mira, estamos a punto de irnos, Eduardo. Te agradezco mucho esta charla. Muchas gracias. Solo me queda una pregunta, pero ahorita la voy a hacer, pero ya públicamente te digo, te ofrezco una disculpa porque ya 2 veces te cancelé y fue totalmente por causas extraordinarias, pero la ventaja es que estás llegando aquí aquí estamos. A dar lo mejor de ti. Muchas gracias. Mi pregunta es, en tus propias palabras, Eduardo, sí. ¿Quién eres? Soy un masculino varón, común y corriente, un operador jurisdiccional, que se interesa por la ciencia jurídica, que lo hizo suya, que lo hizo una forma de vida, y que continuamente tiene inquietudes intelectuales, mentales, filosóficas, de todo tipo, y que al momento de estarse preguntando y respondiéndose todos los días, pues muchas preguntas me las trato de contestar, unas mal, otras bien, y para contestar pues voy y acudo a hacer el ejercicio de esa dialéctica, a preguntar y a responder, no nada más a mí mismo, sino a los libros, a los amigos como a ti, a los maestros, a todo tipo de personas. Soy un hombre común y corriente, a veces con esos deseos de que se respete la libertad de pensamiento en este país y sobre todo pues mi propia libertad de pensamiento. Claro, y sobre todo en nuestros tiempos de coyuntura, ¿no? Así es. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a las personas que han escrito. Gracias, Alex. La mayoría son felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya saben, si algún día tienen una inquietud, con todo gusto lo pueden hacer llegar aquí a WOW TV y hablaremos con Eduardo para que nos haga favor de apoyarnos. Por supuesto, estaremos aquí. Finalmente, Eduardo, despídete de la gente que necesita y que, más que nada, que quiere creer en la justicia y a veces no se les da.
¿qué les dirías a ellos? Que no se decepcionen, que pese a momentos desoladores, pese a circunstancias que a veces los flagelan y que los llenan de incertidumbre, sigan insistiendo, que sean perseverantes, que encuentren en ellos mismos la fe en ellos mismos y en el convencimiento que les asiste la razón, que les asiste la justicia, por los hechos ocurridos, por la verdad misma de los hechos, y que cuando no encuentren de repente ventanas o puertas que se abren, que insistan, que perseveren. Yo sé que a veces es muy desgastante y que es muy fácil decirlo y otra cosa es hacerlo, pero que gracias a personas que todos los días están creyendo en esta nueva interpretación de validez de las normas, de los derechos fundamentales, en verdad que sí ha habido, aunque quizá para muchos sea imperceptible, pero sí ha habido transformaciones. Esas transformaciones, a partir de que la autoridad se ajuste a lo que establece la Constitución, las leyes que de ella emanen, eso depende mucho también de nuestra voluntad, de entender que el Estado, el ejercicio del poder político público, siempre debe estar limitado, y que para que ese poder y sus instituciones y sus autoridades de alguna otra manera guarden una armonía entre lo que dicen las leyes y hacen, pues precisamente nosotros lo hagamos valer como ciudadanos. Por eso es importante conocer nuestros derechos. Muchísimas gracias, Eduardo. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Gracias, Alex. Tus propias palabras. Hasta la próxima, Eduardo. Gracias. Wow. MX.tv